Santiago Jiménez llega a uno de los mejores clubes del mundo, a uno de los mejores clubes de la historia, el Milan. ¿Quieres saber por qué? En el momento te lo vamos a decir. Así es, Santiago Jiménez, el Chaquito, como ustedes saben, llega al Milan en una transferencia del Feyenoord. El Zlatan, que ahorita es el que maneja los hilos ahí en el club del Milan, hace lo imposible y logra traerse a Chaquito. Y Chaquito llega a uno de los mejores clubes del mundo. Un club lleno de historia, un club que es uno de los más importantes del mundo del fútbol, por toda esta historia, por todo lo que conlleva el equipo del Milan. Aquí les vamos a decir algunas notas de por qué es tan importante que Chaquito llegue al Milan, a uno de los mejores clubes, como les decía. Un servidor es fan del Milan y por eso pues me dio este agrado de tener un mexicano en este club de mis amores. Y entonces aquí les voy a explicar la grandeza del Milan en algunos momentos. Pues el Milan fue fundado el 16 de diciembre de 1899, inclusive la fecha viene en el escudo. Esto fue por unos ingleses que tenían unas cervezas, una cervecería, y por ahí para tener entretenidos a los trabajadores. Pues como saben, el fútbol se inventó en Inglaterra, empiezan a que los trabajadores jueguen fútbol, y de ahí se empieza a crear el Club Milan, que pasa por ciertos aspectos, le van dando ciertos nombres hasta que empiezan a profesionalizar al equipo y se dan cuenta que pues, es buen negocio, y se crea el Club Milan. Entonces se vuelve ya, entra al catenaccio, al grupo de Italia, que estaba formado por muy pocos equipos, a la Liga Italiana, y el Milan entra ya como equipo fundado en 1899 a esta Liga Italiana. Se eligen los colores que hasta ahora siguen, que es el negro y el rojo y blanco, los principales. El negro y el rojo se eligen porque los dueños en ese momento dicen: vamos a ser como unos diablos rojos, para que cuando lleguen los contrarios nos tengan miedo, que crean que somos unos diablos. Por eso también se le conoce como los Diablos Rojos al Milan. Y en los estadios, si ustedes siguen viendo los partidos, por eso aparece esta figura de un demonio en negro y rojo. Es en base a esto que el Milan quería imponer una categoría, un estilo, para que los contrincantes les tuvieran miedo cuando llegaran. Han pasado muchas estrellas por el club, y entre ellas César Maldini y Gianni Rivera fueron de las primeras estrellas. César Maldini por ahí, ahora hablaremos un poquito más adelante, porque trae una generación que es una historia en el equipo. Pues ahí va el Milan, empieza a crecer, empieza a ganar sus primeros títulos, se empieza a ser uno de los equipos más importantes de Italia. Pero llega la década, entre la década del 50 más o menos empieza, luego viene un debacle, vuelve a resurgir ahí por los años 60, en 70 también tiene un debacle. En 1980, una de las peores crisis en la historia del Milan, una de las historias negras, porque entra su presidente en ese momento, empiezan con los malos manejos de partidos que son amañados, y el equipo es expulsado hacia la Serie B. Ahí pasa un rato hasta que vuelve a surgir. Este es uno de los capítulos en 1980, los capítulos negros en la historia del Milan. Luego resurge, regresa a la primera división de Italia, y pues llega un poco ahí, va retomando, hasta que en 1988 Silvio Berlusconi, el magnate de las telecomunicaciones y en un momento primer ministro de Italia, se hace dueño del equipo, y ahí empieza la grandeza del equipo. Berlusconi
contrata a Arrigo Sacchi, lo pone de entrenador, Arrigo Sacchi que venía checando toda esta evolución, era un fanático de Johan Cruyff con toda esta evolución que había hecho del fútbol total y lo implanta en el Milan. Arrigo Sacchi con todo el dinero que Berlusconi tiene empieza a reforzar al equipo y se trae de primera a un tridente holandés que hace historia con nombres como Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Marco van Basten, arropados por Franco Baresi, Tassotti, un joven Maldini, que como les había dicho César Maldini, el papá llega a ser estrella, y viene el joven Maldini, que en su momento se convertiría en una leyenda del Milan. Y en esto Arrigo Sacchi hace una gran escuadra que, que empieza a surgir. El Milan empieza a ganar, se empieza a hacer de las Champions y era un equipo de época. Está considerado entre la historia del fútbol como uno de los tres mejores equipos de todos los tiempos, el Milan de Arrigo Sacchi. En verdad, era una experiencia ver al Milan, cómo jugaba, la forma que Arrigo Sacchi perfeccionaba el fútbol, sobre todo la defensa, que jugaba mucho al fuera de lugar, una innovación que los equipos caían. Se dice que llegaron a caer hasta 17 veces, 18 veces en fuera de lugar en un partido, pero esa maquinaria estaba bien pulida, una defensa que salía y un ataque impresionante con grandes figuras. El Milan de Arrigo Sacchi se hace de Champions, de Scudettos, un equipo sensacional que, como les digo, está en la historia del fútbol, está entre los tres mejores equipos de todos los tiempos. Arrigo Sacchi hace historia, pero en el 1991 empieza a decaer y por fin tiene una crisis ahí el equipo. Arrigo Sacchi deja el equipo y lo retoma. Después de algunos entrenadores, llega Berlusconi, pone a Fabio Capello y Fabio Capello retoma y se convierte también en una leyenda de los entrenadores del Milan con nada más y nada menos con 58 partidos invictos. Una locura. Entre el es campeón de la Liga de Italia, campeón sin ninguna derrota, 58 partidos que vienen también, torneos internacionales como la Champions, intercontinentales, 58 partidos sin derrota del Milan en el mando de Fabio Capello. Un impresionante también Fabio Capello, un hombre fuerte que se adaptaba mucho, tenía una forma de dirigir muy peculiar, donde él no imponía. Con los jugadores que tenía, él hacía el equipo en base a los jugadores, no en base a sus ideas. Con los equipos que tenía y llegando a tener grandes estrellas como Donadoni, una defensa ya muy bien plantada con Baresi y Maldini en la defensa, Maldini ya toda una estrella, Baresi un fuera de serie, un portero brasileño Dida que se consolida y les da una gran seguridad en la portería, un joven Albertini, pasaron, venían jugadores como Roberto Baggio, donde el Milan también era en verdad, un gusto ver jugar ese equipo. Algunos les habrá tocado ver, a los jóvenes, no sé si llegaron a ver al Barcelona, Barcelona de Pep Guardiola, hagan de cuenta era como ver al Milan. El Barcelona de Guardiola también está entre esos tres mejores clubes de todos los tiempos y era un estilo más o menos en el que jugaba el Milan. Después, pues después de esto de Capello, vienen unas bajas y se vuelve a retomar. Berlusconi vuelve ahí a tratar de que el equipo resurja hasta que un jugador que fue del Milan, muy joven, que ustedes lo conocen, un tal Carlito Ancelotti, que hoy es entrenador del Real Madrid, él jugó en el Milan, fue uno de los grandes jugadores que estuvo en el Milan,
y él toma el equipo y lo hace campeón del Scudetto y aparte de eso lo lleva a ganar dos Champions League que tiene y es el único jugador, la única persona que ha ganado dos Champions como jugador y dos Champions como entrenador con el mismo equipo. Ancelotti le vuelve a dar toda esa mística que tenía el Milan hasta lograr estas Champions con buenos equipos y conquista la última Champions que ha ganado el Milan es gracias a Carlito Ancelotti. Pues así va la historia del Milan. Este es un equipo donde les voy a decir algunos títulos. 18 veces ha conquistado el Scudetto, la Copa Italiana 5 veces, la Supercopa de Italia también 5 veces. En torneos internacionales, la Champions la ha conquistado 7 veces. Es el segundo equipo que ha ganado más la Champions, abajo del Real Madrid. Y luego en la Copa Intercontinental 3 veces, la Recopa de Europa 2 y la Supercopa de Europa 4. Vamos a mencionar algunos de los jugadores que han pasado por el equipo del Milan, por las filas del Milan. Entre los brasileños está Dida, el gran portero, Kaká, Ronaldinho, Cafú, Ronaldo y Pato. También ese tridente que les decía de Rijkaard, Ruud Gullit y Van Basten y Seedorf, los holandeses que también han puesto su sello en el Milan. También jugadores internacionales, Boban, Savicevic, George Weah, el nigeriano, Zlatan, Shevchenko, Seedorf, Desailly, el francés Desailly, excelentes jugadores de todos los tiempos, entre los mejores de todo el mundo. Italianos, pues ha tenido desde, como les mencionaba, desde Cesare Maldini y Gianni Rivera, y también Franco Baresi, Donadoni, Roberto Baggio, Albertini, Gattuso, Carlito Ancelotti, como les decía, el único que ha tenido como dos Champions como jugador y dos Champions como entrenador. Maldini, que se volvió una superestrella, que es uno de los estandartes del Milan de todos los tiempos, que levantó tantas copas, que puso récords, porque fue el único equipo el que vistió la camiseta Maldini. Nunca se fue a ningún otro equipo, toda su carrera la hizo en el Milan. Llegó a ser el gran capitán tanto del Milan como de la selección italiana. Costa Curta, han pasado muchísimos jugadores italianos por el Milan. Este es un gran equipo y que también tenemos otras estadísticas aquí. Estos son algunos de los jugadores que han ganado Balón de Oro, que han estando en el Milan, jugando en el Milan y que se llevaron el Balón de Oro. Han sido 6 jugadores en total los que se han llevado el Balón de Oro. Giannini Rivera en 1969, Ruud Gullit en el 97, Marco Van Basten 1988, 1989 y 1902, George Weah en 1995, Andrei Shevchenko en el 2004 y Kaká en el 2007. Para que vean la historia del Milan, esto es en base al equipo al que llega el Chaquito. Santiago Jiménez llega a uno de los mejores equipos de Europa. Ya les dije todos los palmareles. Esperemos que Chaquito haga historia. De corazón lo deseo, lo deseamos todos los mexicanos, que haga historia, que se convierta en un pilar para que el Milan resurja. Ahorita va bien, va a jugar contra el Feyenoord o la fase de estos playoffs de la Champions League, de su equipo, a ver cómo le va a Chaquito. Es una situación insólita también. Y esto es para que todos los aficionados que siguen al Chaquito y que no estaban tan enterados a qué equipo llega, porque ahorita pues sí, muchos jóvenes pues al Milan ahorita no lo conocen porque sí ha pasado por, sobre todo en competencias internacionales como la Champions y otras, no ha ganado últimamente nada.
El Scudetto tiene poco que lo ganó y siempre ha estado ahí peleando con el Inter, que es otro de los grandes equipos, o la Juventus, el Scudetto de la Liga Italiana. Entonces, les doy este contexto para todos esos nuevos fans del Chaquito y que sepan a qué club llegó, que es considerado uno de los mejores clubes del mundo, uno de los mejores clubes de la historia. Mucha suerte al Chaquito y que escriba su nombre como todos los que he mencionado en el Club Milan. Mucha suerte, Chaquito.